Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Vicente Aguilera y el día de hoy vengo a platicarles acerca de otro tema de medidas de tendencia central, en este caso para datos no agrupados, y vamos a abordar en esta tercera entrega la mediana. Aquí tenemos tres definiciones de la mediana y vamos a leer alguna de ellas para entender qué es la mediana. En este caso, voy a tomar la segunda definición, que nos dice que la mediana es el dato que divide a los datos en dos partes iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que la mediana va a ser un valor que pertenezca o esté entre todo ese grupo de datos que tengo, que en este caso podría ser mi muestra o mi población, y que si yo observo mi mediana hacia la derecha, es decir, valores mayores a la mediana, estarán el 50% de los datos o la mitad. Y si yo veo hacia abajo valores inferiores a la mediana, estará la otra mitad de los datos. Para yo poder definir la mediana de un conjunto de valores, requiero saber cuántos valores tiene mi muestra o mi población o cuántos datos son. Y también ver si esa cantidad es par o impar, dado que para cada situación se utiliza una fórmula diferente. En este caso, para la fórmula de los números impares, nos dice que la mediana va a ser el número que esté en la posición n más 1 entre 2, donde n es un número impar y representa la cantidad de datos que tengo en mi población o en mi muestra. Y cuando n es par, entonces se utilizará otra fórmula diferente que explicaré más adelante. Pero primero vamos a ver dos ejemplos para entender la primer fórmula, cuándo se usa y cómo localizar la mediana. Para ello tenemos el primer ejemplo que nos dice que vamos a localizar la mediana de las edades de un equipo de fútbol y las edades son las siguientes. Aquí ya las tenemos. Para yo poder localizar una mediana en un conjunto de datos, necesito ordenar los datos ya sea de manera creciente o de manera decreciente. En este caso los organizamos de manera creciente y como vemos que n en este caso sería impar, dado que son 5 datos, pues voy a utilizar la fórmula de los números impares para localizar eh, la mediana. Y en este caso nos dice la siguiente fórmula, que hay que sustituir la n por el 5. 5 más 1 nos da 6 y dividimos entre 2 y nos da 3. Este 3 representa la posición del valor en los datos ordenados que va a ser la mediana. Y en este caso tenemos que la mediana se encuentra en la posición número 3, por lo tanto, 1, 2, 3, y tenemos que el 57 sería nuestra mediana. Como podemos observar, si vemos hacia adelante, tenemos exactamente la mitad de valores, que si vemos hacia abajo, tenemos también exactamente la mitad de valores. Ahora, vamos al siguiente ejemplo. Nos dice la mediana y nos dan un conjunto de datos. Para ello hay que organizarlos, los volvemos a organizar de manera creciente. Ya que los tenemos organizados, necesitamos contar cuántos datos tenemos. En este caso tenemos 9 valores. Como el 9 es un número impar, pues vamos a volver a utilizar la fórmula de los números impares. Para ello, aplicando la fórmula, nos da que 9 más 1, que nos da 10, entre 2, nos da 5. Por lo tanto, el valor que se encuentra en la posición número 5 es la mediana. Y en este caso, quien se encuentra en la posición 5 es el 12. Por lo tanto, mi mediana de ese grupo de datos es el número 12. Ahora, el tercer ejemplo nos habla de la fórmula para cuando el conjunto de datos es una cantidad par. Por lo tanto, vamos a checar la fórmula. La fórmula nos dice que vamos a tomar el número x que esté en la posición n entre 2 y lo vamos a sumar a el número que esté en la posición n entre 2 más 1. Es decir, el número que esté enseguida del primer número. Y los vamos a sumar y ese resultado que nos dé lo vamos a dividir entre 2 y ese valor va a ser mi mediana, no la posición
de dónde estará la mediana en el conjunto de datos ordenados. No, sino que el valor que nos dé va a ser la mediana. Entonces, yendo al ejercicio número 3, nos dice que de acuerdo a ese conjunto de datos encontrar la mediana. Para ello, pues ya hacemos lo que es costumbre, organizar los datos de mayor a menor o de menor a mayor. Ya que están organizados, contamos los datos. En este caso tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Por lo tanto, es un número par. Entonces, vamos a tomar el valor que esté en la posición n entre 2, que en este caso sería 10 entre 2, y el que esté en la siguiente posición o el contiguo, que sería 10 entre 2 más 1. Simplificando, tenemos que debemos de tomar el número que esté en la posición 5 y sumarlo al número que esté en la posición siguiente, que en este caso sería la posición número 6. Para ello ubicamos el número en la posición 5, 1, 2, 3, 4, 5, que en este caso sería el 11, y lo vamos a sumar al que esté en la posición siguiente o en la posición 6, que en este caso sería el 12. Sumamos los dos números, nos da 23, y como podemos observar, siempre estamos dividiendo entre 2, dado que esa parte del denominador no cambia. Entonces nos da al final que tenemos que dividir 23 entre 2 para encontrar la mediana, y con ello nos da 11.5, que en este caso el 11.5 sería la mediana de mi conjunto de datos. Y estas son las dos formas en las cuales podemos localizar la mediana de una muestra o de una población. Hay una característica bien importante de la mediana. En el primer video hablábamos de la media aritmética. Cuando, en el caso de la media aritmética, es sensible cuando tenemos valores extremos. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de datos, por ejemplo, como este 2, 3, 8, 11, y luego tenemos un dato de manera muy rara, podríamos llamarlo, que está muy alejado a todos los demás, que en este caso sería el 48. El 48 está muy alejado del 11. Entonces, cuando pasa eso que tenemos valores extremos muy alejados del conjunto de datos, digamos, regular, en el caso de la mediana no se recomienda, perdón, en el caso de la media, no se recomienda sacar media o promedio porque puede haber un sesgo. Pero la característica de la mediana es que no importa que la mediana existan en las muestras o en las poblaciones valores extremos, como en este caso el 48, o pensemos que fuera un 98, no importa, porque la mediana es insensible hacia los valores extremos. Y con ello, esta característica de insensibilidad que tiene la mediana la hace que se pueda calcular la mediana sin ningún problema, como si existiría al calcular la media aritmética o el promedio, dado que la media o el promedio, como lo quieran llamar, no tiene esta característica de insensibilidad. Y por ello, esta característica de la mediana la hace muy útil para la descripción de la tendencia central en cientos de tipos de distribuciones, en las cuales la media es una medida inaceptable de tendencia central debido a su insensibilidad hacia los valores extremos. Con ello terminamos estos videos relacionados con medidas de tendencia central para datos no agrupados. Espero que hayan entendido el tema. Cualquier duda leo sus comentarios y nos vemos en el siguiente video.